Dice así, Romanos capítulo 12, versículo 9, comenzamos la lectura, el versículo que tratamos la semana pasada, algo que no dije y que digo ahora para que solamente lo tengan en mente. La escritura en el Nuevo Testamento, en el griego, utiliza 3 palabras para amor. Hay 4 en el griego. Una tiene que ver con la intimidad sexual. La Biblia no utiliza esa palabra, pero sí utiliza 3 palabras de las 4. Cuando Pablo dice el amor sea sin fingimiento, aquí es la palabra amor, ahí es la palabra ágape, que es una de las palabras comunes en el Nuevo Testamento para amor, que tiene que ver con Dios, tiene que ver con ese amor incondicional que Él quiere que esté en sus hijos. Entonces, cuando Pablo dice el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, parece una repetición de Pablo a volver al mismo tema de nuevo. Amaos, esta es una palabra griega que tiene que ver con relaciones familiares. O sea, es un amor entre familia. Esa es la palabra que se utiliza en el Nuevo Testamento. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, que es otra palabra abundante en el Nuevo Testamento, que es una palabra que conocemos mucho, fileo, que es la palabra de donde viene la palabra Filadelfia, que es la ciudad de amor, lo que le dicen. Bueno, estas son las palabras que utiliza el Nuevo Testamento para hablar acerca del amor en los santos. El amor de Dios, el amor de familia y el amor fraternal. Estas 3 palabras Pablo ubica por el Espíritu dentro de la necesidad de amarse en el cuerpo de Cristo. Como dije la semana pasada, algo imposible para nosotros de hacer. Nosotros no podemos amar como Dios amó, ni aún así en familia. Ustedes saben, Mateo capítulo 10, Cristo habló que los enemigos más grandes del hombre iban a ser los de su casa. David en el Salmo 55 dijo que su enemigo, que su afrenta más grande no fue con quien era su enemigo, sino con quien subían juntos a la casa de Dios. Van a sentir, queridos hermanos, y lo digo así de pasada nomás, van a sentir que las decepciones más grandes la tienen en familia y la tienen en el cuerpo de Cristo. Porque es una relación más íntima, más fuerte. La relación familiar es fuerte, es íntima. La relación de padre e hijo es ese amor incondicional, por así decirlo. O sea, el hijo o el padre mismo puede causar tristeza al hijo o el hijo al padre, pero no se rompe la ligadura de amor a pesar de las tristezas. Ustedes saben eso. Pero las decepciones más grandes las tenemos en familia. La decepción más grande es la que o padres cometen a los hijos o los hijos a los padres. Y Cristo dijo eso claramente: los enemigos más grandes del hombre serán los de su casa. Y Pablo dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal. Va a tocar este tema a través de la epístola. En cuanto a honra, que es el texto que vamos a mirar esta frase esta mañana. En cuanto a honra, prefiriéndoos, y es singular, es interesante porque hay palabras que en la Escritura aparecen una sola vez. Aquí la palabra aparece una sola vez, la palabra preferirse, que es adelantarse, en mostrar el camino o dar el ejemplo. Los unos a los otros es una palabra que aparece muchas veces en el Nuevo Testamento. En el griego es una sola palabra. En el español decimos los unos a los otros. En el griego la palabra es alelon. Y son lo que llamamos los alelon del Nuevo Testamento, que son muchos. En cuanto a honra, adelantándose, no a honrarse a sí mismo. No es la idea del texto. No buscar mi propia honra, no buscar mi propio bien. Esa no es la idea del texto. Es el Espíritu de Cristo. Recuerden que estos deberes de la iglesia están en la persona, son las virtudes de Cristo. Él se adelantó a nosotros en cuanto a honra. Ya lo vamos a ver. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Compartiendo para las necesidades de los santos,
practicando la hospitalidad. Y para algunos comentaristas, encierran el aspecto desde el versículo 10 o el 9, si quieren, amaos los unos a los otros, desde ese mandato de Pablo, ese imperativo, ese deber que es a través de Cristo, como ya hemos dicho. Es a través de su poder, a través de su gracia en nosotros. Desde ahí hasta el versículo 14 al final que dice, practicando la hospitalidad, que es una expresión de amor. Anoté ahí 15 descripciones del amor mostrado por Pablo en 1 Corintios capítulo 13. No las vamos a mirar, pero están ahí. Es el amor de Cristo sin duda, es el amor de Dios, es el amor del Espíritu. Yo les dije que bíblicamente, o sea, en las Escrituras se menciona al Espíritu Santo amando una vez, pero el fruto del Espíritu, conforme a Gálatas capítulo 5, comienza con amor, gozo, paz. El fruto del Espíritu es amor. O sea que si tienes el fruto del Espíritu, tiene doble dirección. Amor hacia Dios y amor hacia los hermanos. Bendecid a los que os persiguen. Sigue hablando acerca del amor, ahora en las enseñanzas de los evangelios de parte de Cristo. Cuando Cristo dijo, amad a vuestros enemigos. Haced bien a los que os ultrajan y os persiguen. Esto está envuelto dentro del paquete de gracia. Ustedes se acuerdan en Lucas capítulo 6, Cristo dijo, si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? En realidad, literalmente en el griego es, si amáis a los que os aman, ¿qué gracia es? Si ayudáis o prestáis a los que devuelven, ¿qué gracia es? Y si hacéis bien a los que os hace bien, ¿qué gracia es? Cristo dijo, la gracia de Dios se manifiesta no en una respuesta a vos me das, yo te doy, vos me amás, yo te amo. No. La gracia de Dios es muy diferente. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Hay ilustraciones de esto a través de las Escrituras. Siempre me viene una en particular del profeta Eliseo. Cuando los asirios vinieron y rodearon la ciudad, bueno, Dios obró, que Dios trajo un milagro a través del profeta para que queden todos ciegos. Y los trajo a la ciudad y el rey dijo, los matamos. Y él dijo, no, denle de comer. Denle de comer. No van a pelear más contra ustedes. Pedro estaba debatiendo si leer Apocalipsis capítulo 5, 1 Pedro capítulo 2 esta mañana, llevando al pensamiento de lo que dice la Escritura en cuanto a los hombres impíos. Haciendo bien, dice la Escritura, hacéis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Haciendo bien. No respondiendo mal por mal. Haciendo bien, hacéis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Contraria a nuestra naturaleza, ¿no? Nosotros decimos, si me hizo mal, le hago mal. La Escritura dice, si te hizo mal, hacele bien. Hay un juicio, queridos hermanos. Hay un juicio sobre las casas de las personas que devuelven mal por bien. La Biblia dice esto, el que devuelve mal por bien, el mal no se apartará de su casa. Tú no tienes que preocuparte por hacer la devolución. Tú no tienes que vengarte, no tienes que tratar de cancelar esa deuda.
Dios ya puso un principio, que la persona que devuelve mal por bien, el mal no se apartará de su casa. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonar sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien, el mal. Y el texto que vamos a mirar esta mañana. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. Y la frase que vamos a estar desarrollando es esta última, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Eso es lo que vamos a desarrollar esta mañana. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Y antes de meditar en las Escrituras esta mañana, vamos a tener un breve momento de oración. Eterno Padre, tú eres el Dios viviente, nos dice tu palabra, el que vive por los siglos de los siglos. Si tú no vives, oh Dios, nadie acá estaría existiendo. Tu existencia es la nuestra, porque nosotros somos el reflejo de que tú vives. Porque tú eres el que das vida, aliento a todas las cosas, y como dijo el apóstol Pablo, en ti vivimos y somos y nos movemos. Existimos por tu voluntad. Y es a este trono infinito de gracia que venimos esta mañana, porque confesamos que nuestros corazones muchas veces tienen tinieblas y no lo sabemos, tienen dureza y no lo sabemos, oh Dios. Están entenebrecidos, están sin luz. Y cómo necesitamos que tú obres esta mañana, tratando con lo más profundo de nuestro ser. Así que pediríamos al trono de la gracia, al Dios viviente, que parte de tu ser, de las tres personas, ha de actuar en nosotros. No pretendemos enseñarte a ti, oh Dios, pero creemos que es tu Espíritu que puede abrir los ojos de nuestro entendimiento, que puede hacer como abrió los ojos de Lidia y abrió el oído de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Padre eterno, fue cuando Pablo se volvió ciego que empezó a ver, y cuando veía estaba ciego. Y es en esta mañana, oh Dios eterno, que esta paradoja es una verdad de nosotros. Que muchos creemos ver y estamos ciegos. Y muchos, como el salmista, decimos, Señor, abre mis ojos. Se sentía ciego y estaba viendo. Padre eterno, a veces estamos al lado de uno que está ciego. Como Eliseo al lado del muchacho, y dijo, Señor, abre los ojos del joven para que vea. Y acá estamos esta mañana con muchos que nos rodean que están ciegos. Muchos que están endurecidos, muchos que están sordos. Y lamentablemente muchos que están muertos en sus delitos y pecados. Y solamente tú, oh Dios, puedes hacer aquella obra, ese milagro glorioso en el alma de resucitar ese espíritu entenebrecido, de hacer ver a los que no ven, oír a los que no oyen, y que empiecen a saltar de gozo de haber conocido la infinita gracia. Si tú deseares, oh Dios, esta mañana, rogaríamos lo que hiciste para la iglesia primitiva, que mandes vida eterna, que añadas a los que deben ser salvos, que trate con las almas de los hijos de los hombres esta mañana. Guía a tu siervo al hablar y enseñar, que lo pueda hacer con sencillez, con humildad. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, hermanos, déjenme llevarles primeramente esta palabra que no vamos a tocar quizás el 10% de lo que desarrolla esta palabra en el Antiguo y Nuevo Testamento. Ya de entrada les digo que esta palabra en el Antiguo Testamento aparece con una palabra hebrea muy conocida
que es la palabra kabod, que es la palabra que nosotros conocemos como gloria, y a veces se traduce como honra, y tiene la idea de peso, lo que pesa. En el Nuevo Testamento, en cuanto a honra, tiene primero la idea de valor. Y voy a ser bastante extenso en la definición esta mañana, porque a través de la definición es lo que pesa la siguiente frase del apóstol Pablo. Y el tema que esta palabra en su raíz más profunda tiene la idea de valor, como remarqué ahí. Tiene la idea de precio. Ahora vamos a ir a los textos, pero quiero remarcar. Tiene la idea de estima. Tiene la idea de algo que es precioso. Aparece solamente una vez en el Nuevo Testamento y es Cristo. Tiene la idea de digno, que posee dignidad, algo que es honrado, que merece honra. Tiene la idea de dinero. Todo ese concepto dentro del concepto de honra. Y la palabra prefiriéndonos significa adelantarse, guiar el camino, mostrar, por así decir, el ejemplo a seguir. Esa es la idea. Entonces, volviendo al texto un segundo, Pablo dice, en cuanto a honra, y baja a las vasijas de barro. En cuanto a honra, mira a la iglesia, mira a los santos. Dice, en cuanto a honra, no dice solo Dios. En cuanto a honra, solo Él es digno. No dice eso Pablo. Dice, en cuanto a honra, acá viene un alelón importantísimo. Adelántense, procuren honrar, valorar, procuren poner precio, estima, tomar algo precioso, digno, pongan posesión de dignidad, honren, pongan merecimiento a lo que es honra. Y Pablo se adelanta en el capítulo 13, versículo 7, a decir al que tributo, tributo, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Me olvidé de poner un texto esta mañana, lo venía leyendo en el auto cuando veníamos, Raúl venía adelante y busqué ese texto. No lo debo hacer cuando manejo, pero a veces lo tengo que hacer. Y empecé a buscar la concordancia. Sabía que tenía un texto en la mente, que me venía a la mente, pero no me acordaba dónde estaba. Y lo había buscado ayer, los distintos formatos de honra, pero me había olvidado de este. Y me había puesto mal en la concordancia. Busqué honrar y honradamente y un montón de aspectos de honra, pero me había olvidado de honrar, terminando con D. Y es 1 Pedro 17 que dice, honrad a todos. Honrad a todos. En cuanto a honra, en cuanto a adelantarse a un hermano, es porque hay valor, hay precio, hay estima, es precioso, es digno, merece la honra. Y la pregunta es, ¿de qué hablamos? Algunas referencias rápidas. Primeramente aparece como valor, dinero, precio. Escúchenlo. Así que no había entre ellos ningún necesitado, estos Hechos 4:34. Porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían, en la palabra griega, honra. Traían la honra, traían el valor, traían el precio, traían el dinero de lo vendido. O sea, habían sido honrados con esto, iban a honrar. Que hay un texto en el Antiguo Testamento, vaya y pase, que es Proverbios capítulo 3, versículo 9, que dice, honra a Jehová con tus bienes. No hacemos este énfasis en la iglesia, ustedes saben, pero como hoy son muchos, vamos a llenar la caja. No, mentira. Mentira. Ay de mí si empiezo a decir eso. Pero antes de entrar a adorar, 1 Corintios capítulo 16, dice,
cada uno conforme a lo que ha prosperado una semana, apártelo para el Señor. 1 Corintios 16. Y como ya dije, no hacemos este énfasis, pero está en la Escritura. Nosotros adoramos al Señor con lo que Él nos prospera en la semana. Y por eso dice, Proverbios 3:9, honra a Jehová con tus bienes. Honra a Jehová con tus bienes. Y uno se pregunta, ¿a qué se está refiriendo al Señor? ¿Dios necesita nuestro dinero? No. Él le dijo a David en Salmo 50, si yo tuviese hambre no te lo diría a ti. Dios no necesita nuestro dinero. Todas las bestias del campo son mías, dice Jehová. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, todos de él. Pero el tema es traer los diezmos al alfolí, dice la Escritura en Malaquías capítulo 3, y yo abriré las ventanas de los cielos. No hablamos de prosperidad material. Hablamos del mandato de Dios. Él quiere que nosotros lo honremos a Él con nuestros bienes. A veces muchos dan re poco, pero es mucho. Y a veces hay muchos que dan mucho, pero es re poco. La viuda trajo re poco. Y estaban mirando ahí los discípulos y el Señor, cómo los ricos tiraban sus grandes riquezas dentro del alfolí y traían un montón. Y Cristo dijo, esta viuda dio más que todos, porque dio todo lo que tenía. Ella trajo poco, pero dio todo. Ellos trajeron mucho, pero dieron lo que les sobraba. Dieron lo que les sobraba. ¿Por qué digo esto? Porque dentro de la honra, de honrar a Dios y honrar a los santos, lamentablemente, te guste o no te guste, está el dinero. Está el dinero. Y en reprensión, esto sigue al capítulo 4, que es el capítulo 5, sustrajo, estoy hablando de Ananías y Zafira, sustrajo del precio, o sea, mintió en honra. Quería honrar como los demás, pero con mentira, con lisonja, con engaño, no con integridad, no con sinceridad, lleno de hipocresía. Sustrajo de la honra. Dijo, estoy dando 10, vendí en 10, estoy dando, 5, pero la vendí en 10. Sabiéndolo también su mujer, usualmente es así. A veces queremos engañar entre los hermanos y no, ¿saben? Yo no sabía nada del tema. Sabiéndolo también su mujer y trayendo solo una parte, lo puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses de la honra. Sustrajeses de la honra de la heredad. Sustrajeses del precio, del valor. El dinero, honra. Y tú dices, ¿cómo puedo yo honrar a Dios? Antes de entrar al santuario, antes de adelantarte, siempre en Ezeiza hicimos lo mismo, lo hago acá con las iglesias del centro bíblico, poníamos la caja de ofrenda al principio, la entrada, y los que querían adorar comenzaban ahí, honrando al Señor con sus bienes. Y nunca sabemos, no ponemos nombre, ni sobres, ni nada que se asemeje. Queremos que sea tu corazón y el Señor. Hay mucho de esto porque Dios escogió una tribu llamada Leví y que Israel tenía que sustentarlos y que tenían que traer las ofrendas para mantener esa tribu. Ellos iban a trabajar día y noche consagrados al santuario y Dios dijo, no quiero que hagan otro trabajo. No quiero que se ocupen de otra cosa. Se ocupen de mí, el santuario, ¿y cómo van a comer? Van a comer a través de las otras 11 tribus. Ellos van a sostener a ellos. Ellos van a sostener el ministerio de Leví. Y esto Pablo lo vuelve a citar en Corintios capítulo 9, cuando dice, los que viven del altar, los que sirven al altar, viven al altar. Los que predican el evangelio, viven el evangelio. Y utilizamos una frase muy común en el Nuevo Testamento, que es, el obrero es digno de su salario.
esa frase, el obrero es digno de su salario, tiene que ver con los que trabajan no en carpintería o como ojero lavar autos, está obrando y es digno de su salario. Sí, se aplica a él, se aplica a cualquiera que trabaja, pero el sentido más directo es los que trabajan de lleno en la obra del Señor. El obrero es digno de su salario. ¿Cuándo dijo eso Cristo? Cuando le dijo, no llevéis nada, no llevéis nada para el camino. Donde estéis, que ellos alimenten. Ustedes predican el Evangelio, que donde predican el Evangelio, ellos lo sostengan. No lleven nada. No se preocupen por lo que van a comer. Ustedes van a predicar y Dios se va a encargar de mover los corazones para que se ocupen de ustedes. Eso se llama en nuestra Biblia honra. Honra. Es el precio, es el dinero de honrar. Y tú dices, y nace en la Escritura con eso, el dinero. Honrar a Jehová con tus bienes, dice la Escritura. Pero un poco más alto vamos. Y esto es 1 Corintios 6, versículo 20. Habéis sido comprados por precio. Es la misma palabra. Por honra, por valor, por estima. Voy a volver a eso. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Por precio, dice Pablo a los Corintios, fuisteis comprados. O sea que, y tú te preguntas, en el cuerpo de Cristo, ¿por qué debo valorar a mi hermano? Debes valorarlo porque el precio de redención de su alma fue de gran precio. Y para Dios tiene un valor inigualable. Y tú dices en tu corazón que, ¿por qué tengo que honrar a mi hermano? Porque Dios mucho antes lo honró con una vida. Lo honró con la vida de su hijo. Ya voy a ir ahí. Voy a volver a eso. Esta palabra honra se traduce precioso y está solamente en 1 Pedro capítulo 2, versículo 7. Cuando Pedro escribe, dice, para vosotros pues los que creéis, solamente los que creéis. Importantísimo. Los demás lo blasfeman, lo basurean, lo tiran abajo, no tiene sentido, una pérdida de tiempo. Pero para vosotros pues los que creéis, Cristo, está hablando de Cristo, Él es honroso, de valor, de estima, merecedor de toda honra. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Hay un salmo en el Antiguo Testamento, capítulo 2, que dice, honrad al Hijo. No sea que se inflame su ira de repente y perezcáis. Tu falta, escuchen hermanos lo que voy a decir, tu falta de honra al Hijo hace que se inflame su ira. Y muchos de nosotros vivimos pendientes de la ira del Hijo de Dios. No del Padre, sino del Hijo. Es una falta de honra a Él que inflama su ira. Voy a ir a eso. ¿Qué dice la Escritura de honra? Algunos versículos, antes de entrar al tema. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Si tú puedes saber cuánta honra merece Dios por lo valor que es precioso su nombre, es incalculable. Pausa aquí un segundo. Hace unos años atrás había un remate. En ese remate, uno de los hombres que estaba rematando tomó una caja y en la caja había un violín. Y la mostró a los que estaban ahí para comprar y dijo, ¿cuánto me dais por esto? Los que estaban ahí. Nadie decía nada. Entonces él dijo, $20. Y nadie decía nada. Y de repente un hombre atrás, un anciano, levantó la mano. Dijo, ¿me permiten? Dijo, sí. Paso. Y pasó el hombre y agarró el violín, lo limpió todo. Afinó las cuerdas.
Y luego tomó y lo puso sobre su hombro y empezó a tocar. Tocó una pieza hermosa que sonaba por todo el lugar. Y se lo devolvió cuando terminó al rematador. Y el rematador levantó el violín y dijo, ¿ahora cuánto me dais por este instrumento? Y empezaron, $1,000, $2,000, $3,000. Y la suma iba subiendo. Y cuando terminó de vender el violín, se acercaron las personas y dije, ¿qué cambió? Y el rematador dijo, calculo que estuvo en las manos del maestro. Y eso es lo que hizo el cambio de valor. El violín estuvo en las manos del maestro. Desde tu nacimiento, desde tu vientre, cuando se produjo la concepción, empezó a trabajar el maestro de ciencia, de sabiduría y conocimiento de Dios. Y te formó. Y luego cuando tú no lo sabías, había alguien que estaba colgando en la cruz y estaba volviendo a trabajar, volviendo a crear, pero esta vez creados en Cristo Jesús para buenas obras, y estaba pagando un precio por eso. ¿Y dónde está el valor de tu vida y la mía? No en las vasijas de barro que somos, sino en el Creador y el Redentor. El Creador que puso su ciencia para hacernos y el Redentor que puso su vida para redimirnos. Y le llevó un precio alto a eso. Es como que ahora vale mucho. Vale mucho por quién lo hizo. Es como si estás mirando un cuadro y lo ves al cuadro y un mamarracho, porque parece empieza con un mamarracho. Y nosotros estamos siempre buscando cuadros, los que están interesados en esto, los que tienen mucho dinero, y buscan quién lo pintó, quién lo hizo. El que lo pintó le da valor, le da valor, le da precio. Tremendo el valor que le da. ¿Cuánta honra merece Dios por lo que Él es? Bueno, cité algunos versículos. 7 veces aparece en el Apocalipsis, cerrando libros, cito algunos nomás. Y siempre que aquellos seres vivientes, y hay algo notorio, no vamos a desarrollar hoy, pero simplemente para que lo sepan, estas dos palabras siempre están combinadas, gloria y honra. Son dos cosas diferentes. Gloria y honra y acción de gracias. Señor, digno eres de recibir, combinada, la gloria, la honra. En el griego aparece muchas veces en el Nuevo Testamento así. No tengo tiempo ni de empezar a desarrollar ese pensamiento. Y el Cordero fue inmolado, y digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la gloria, la honra y la gloria, combinado siempre, y la alabanza. Y todo lo que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra y la gloria. Siempre esa combinación en el Nuevo Testamento. El poder por los siglos de los siglos. Y la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. ¿Cuándo recibe Dios honra? Escuchen a David el salmista. Invócame en el día de la angustia. Te libraré. Y tú me vas a valorar. Tú me vas a estimar. Tú vas a poner precio. Oh, estaba Ana ahí angustiada, clamando a Dios. Estaba angustiada, no tenía hijo y le clamaba a Dios que le dé un hijo. Y como había compartido con alguien esta semana, ni me acuerdo. Ah, sí, ya sé. Julián, amigo de Silvina y Alberto. Y estábamos hablando con Julián sobre este tema de Ana en el templo orando por un hijo varón. No tenía que tener una ecografía, ya sabía que venía, ya sabía qué sexo era. Le dijo, Señor, dame un hijo varón. ¿Por qué? ¿Por qué le pidió un hijo varón? ¿Por qué? Porque era el primero, y el primero, dice la Escritura, era para Jehová. Y entonces ella dijo, dámelo y te lo devolveré a ti todos los días de tu vida. Y uno dice, wow, qué difícil desprenderse de eso. No necesariamente,
porque cuando ella llegó al templo, le presentó a Elí y le dijo, este es por quien yo oraba. Y entonces dijo, no hay santo como Jehová. De repente pasó a ser, no Samuelito, mi tesoro, sino el Dios de Samuelito es mi tesoro. Pasé de amar más a mi Dios por causa de Samuel. Samuel dejó de ser mi luz. Samuel dejó de ser mi vida, mi existencia. Mi Dios que me lo dio, Él es mi existencia. Él es más importante. Y fuimos a través de con Julián del conocimiento de Ana de Dios. Tremendo lo que sabía esa mujer de su Dios. Invócame, te libraré y tú me honrarás. Todos. No, Salmo 107, si lo leen, no todos honran a Dios. Dios honra a los hombres con salud, con vida, con todas las cosas. Le da todas esas cosas que nosotros sabemos que con dinero no se pueden pagar. Yo no puedo sostener mi existencia. Oh, cuántas personas empiezan a perder la visión, la audición. Y uno dice, ahí tenemos a Silvina que perdió la audición en un oído. El doctor dijo que va a volver. No podemos, necesitamos de Dios para la mantención de este cuerpo. Y sin embargo, pedimos al Señor muchas veces, y hablo de hombres impíos que claman y Dios les da lo que piden, pero Dios no escucha. Ustedes conocen un hombre del Antiguo Testamento al cual Dios le marcó toda su vida. Le dijo, que naciste hasta que moriste, desde que naciste hasta que vas a morir esta noche, pero te cuento más, esta noche vas a morir, pero desde que naciste hasta que te estás por morir, toda tu vida, en el Dios en cuya mano está tu vida, nunca honraste, nunca honraste. Nunca le diste valor, nunca le pusiste precio, nunca dijiste, este es el que más debo estimar en mi vida, el que más debo amar, el que sacrifica alabanza, me honrará. Bueno, quisimos hacerlo en nuestra pobreza esta mañana. Honrar a aquel que merece nuestra honra y adoración. Oh, escuchen este. El que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. Ahora yo pienso, hay un pasaje, no me acuerdo si es el 40 o 41 del Salmo, que dice, bienaventurado el que piensa en el pobre, porque en el día malo Jehová lo librará. No me malentiendan, hermanos, pero yo he querido tener esa cuenta media llena. He querido hacer esto muchas veces. El que tiene misericordia del pobre lo honra. Pero también he querido ser librado en el día malo. Y por ende he pensado mucho en el pobre. Y pensar no significa, estoy pensando en él. Pensar significa ayudar, extenderse. El que piensa en el pobre, dice la Escritura, Dios va a pensar en él en el día malo. Dios trae algunas cosas que no son buenas. Este pueblo se acerca a mí con su boca, su corazón y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Malaquías dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. Este duele mucho. Voy a leer el 29 antes del 30. Y esto es un mensaje a un padre llamado Elí. Y dice así la Escritura, ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo y has honrado a tus hijos? Pecado que cometemos muchas veces como creyentes. Has honrado a tus hijos más que a mí. Por ende, hay un juicio divino. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová.
Y si tienen problema con eso de Dios dijo una cosa y cambió en otra, está todo compaginado en Jeremías capítulo 18. Después luego los primeros 7 versículos habla de esto, que es lo que llamamos la voluntad permisiva de Dios, donde Él se mueve en circunstancias donde Él dice una cosa y después cambia. Lean Jeremías capítulo 7. Dios se da esa permisibilidad. Nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, lo cual yo llamo y he enseñado 1000 veces, se llama honra por honra. Tú lo honras, Él te honra. Tú lo deshonras, Él te desestima. Y los que me desprecian, es el antónimo de honra. Los que me desprecian, lo que comúnmente tomamos como deshonra, serán tenidos en poco. No los voy a estimar. No los voy a valorar. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira. Y para ese contenido de valor, escuchen las palabras del salmista. Los que confían en sus bienes y en la muchedumbre de sus riquezas que jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano. Esto es lo que llamamos comúnmente purgatorio y la misa para los muertos. Si tienes un ser querido que ha muerto y pasado y piensas que si vas al sacerdote y le dices, necesito hacer una misa para mi ser querido que ha muerto, y quiero pagar un precio, entonces la Iglesia Católica te permite descontarle años de sufrimiento del purgatorio. Entonces, si pagás mucho, descuentan varios años. Lo que pasa es que vos nunca sabés cuánto está ahí. Si mi suegra estaría ahí, yo no, nada. Escuchen ahora lo que Dios dice. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran honra. Es pesada, es cabot, y no se logrará jamás. O sea que todos vamos al infierno. No. Ustedes conocen la historia. La historia es que vino uno para pagar ese precio que no se logra con las manos humanas. No se logrará jamás. Ni tú ni yo podemos pagar nuestra redención. Él sí. Él la pagó. La búsqueda de ser, no quise poner honrado, de honrar, y ser honrado. Mi padre me citaba este texto siempre. Mi padre me citaba este texto. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si tú piensas que quieres ir al cielo y estar con Cristo, tienes que empezar con me sirve. Ninguno puede servir a dos señores. O amará al uno, honrará al uno y menospreciará al otro, deshonrará al otro. El valor. Un hombre tiene 2 mujeres, dice la Biblia, lo leí esta mañana. Un hombre tiene 2 mujeres, a una amada, la otra aborrecida. No, pero tiene 2, debe amar las 2. Dios dice, si tiene 2, ama a una, aborrece a una. No puede amar las 2. Si tú dices, yo sirvo a Dios, pero también al mundo, también al dinero, no puedes. Porque hay una singularidad en el servicio a Dios. Cristo le dijo a Satanás en la tentación, en el desierto, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No puedes servir a 2. Pues Dios, pues Satanás, no puedes servir a los 2 campos. Entonces Cristo dijo, si alguno me sirve, síganme. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Y si alguno me sirviere, no solo le voy a bendecir con la comunión de mi presencia, sino mi Padre.
¿Entiendes el peso de esto? Mi Padre le pone terrible valor, estima y precio a alguien que me sirve. Tú sirves a Dios, Dios te va a recompensar con el precio de eso. Este versículo ha sido tremendo para mí. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Y acá voy a decir algo que no está en las notas. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 9, Pablo dice esto. Procuro, ausente o presente, serle agradable. Utiliza una palabra griega que está compuesta de dos. Esa palabra procuramos. O ausente o presente, la palabra, dos palabras. Uno es timei, que es la palabra honra, precio, y la otra es fileo. Fileo timei, que es amor. Entonces la ponen juntos y Pablo está diciendo, amo la honra. Pablo, no podemos nosotros buscar la honra de los hombres. No entiendes esto, Colby. El tema es este. Amo la honra que va a venir de arriba. ¿Y cómo viene de arriba? Yo primeramente tengo que dedicar mi vida a honrar. Y entonces cuando yo honro, Él me va a honrar. Mi Padre lo honrará. Mi Padre lo honrará. Entonces Pablo dijo, procuramos amor por honra. Procuramos día y noche serle agradables para que cuando esté en la presencia de Cristo, Él y el Padre me honran. A veces el Señor se ha tomado de honrar antes que llegues al cielo. Juan estaba en la cárcel y estábamos en Mateo capítulo 11 y el Señor en Mateo 11 dice, vamos a hablar un poquito de Juan. ¿Y qué vas a decir, Juan? Y Juan no me va a escuchar, así que no se le va a hinchar la cabeza. De los nacidos, mujer, no hay uno más grande que Juan. ¿Qué saliste a ver al desierto? A un hombre bien vestido. Oh, digo no. No, digo no. De los nacidos, mujer, no hay más grande que Juan. Y yo quiero que sepan esto. Porque en este momento estoy honrando esta vasija de barro con la honra que merece. Estaba Dios en el cielo y llegó Satanás y Dios dijo, ¿has considerado a mi siervo Job? Estaban todos los ángeles mirando, podía haber hablado con algunos de ellos que nunca pecaron, pero decidió hablar de esta vasija de barro que estaban en Ur de los Caldeos y empezó a hablar de esta vasija de barro y dijo, ¿han considerado a mi siervo Job? No hay otro como él. Eso se llama honra, valor, estima, precio. Lo pone Dios. Es su alabanza. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Y termino esta mañana. Entonces, ¿qué significa honrar a los santos? Bueno, lo primero que significa es que tienen un valor inigualable. Sí, todos. A veces hay alguno de esos que no te llevas, no querés ni tragarlo, ni nada. Y a veces pensamos que porque estamos en cierta doctrina o cierto ambiente, que somos más amados que ellos, y sin embargo el Señor ama a su pueblo. Y no hay más amados. Pero hay algo que sucede cuando tú primeramente hablas mal de una persona que llamas tu hermano en Cristo. Y es Santiago capítulo 3. Bendecimos a Dios y maldecimos a los hombres que son hechos a la imagen de Dios. Peligro, un peligro grande. Pero hay otro problema, es que cuando Él viene a tu casa a golpearte la puerta con una necesidad, necesito que me prestes 3 panes. Lo que tú no sabes es que Cristo en Él está en esa necesidad y que cuando tuve hambre me diste de comer y cuando tuve sed me diste de beber y cuando estaba forastero me recibiste y en la cárcel me visitaste y cuando estaba enfermo vinisteis a mí.
Y Cristo es mi hermano. Cristo es mi hermano. Necesita ser honrado. Y cuando tú honras a tu hermano, en realidad lo que estás haciendo es honrando a Cristo en él. Y la Escritura dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando. Y esta tiene la misma raíz que la raíz que honra. Es una palabra más extensa porque es lo que gobierna la mente. O sea que todos los días de tu vida lo que debe gobernar tu mente es otros y no lo tuyo. El texto dice, estimando cada uno a los demás. O sea que lo que manda, gobierna, te controla la mente es otros. Y otros son superiores a ti mismo. Ojo, es capaz que sea fácil que tú estimes que el pastor, a él sí puedo estimar, a él lo puedo poner en alto, a la esposa del pastor podemos ponerlo en alto, para este que no es nadie. La gracia de Dios obra para que lo que no es nada, lo que no es nadie, lo que tú no valoras. Si yo te daría en este momento la escoria, y si pusiera basura aquí en este momento, no la valorarías, no la tendrías en alta estima. Si te diría que Fátima, por así decir, perdón la ilustración, si te diría que Fátima es la más necia entre nosotros, no pasaría tiempo con ella. Es vil, es nada, es lo que no es, no sirve, no vale. Estoy citando 1 Corintios 1. Mi Señor miró lo vil, lo que no vale, lo que no sirve, y lo amó. Gobernaba su mente desde el cielo. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y estimó lo vil, lo menospreciado, lo que no es, la basura, la bajeza, lo que no sirve, lo que es inútil, porque a los ojos de Jehová ninguno de nosotros es más. Somos todos menos, somos todos negativos. Y Él quiso honrar el polvo. Bajó y descendió para honrar, estimar, valorar el polvo. No hay polvo muy bajo para que tú no honres. Y debes correr a eso. No me malentiendan, hermanos, no lo digo, simplemente lo digo. Si ustedes buscan esa palabra honra en la Escritura, que es la palabra timei en el griego, esa palabra aparece 3 veces en Hebreos capítulo 13. ¿Alguien se anima a decirme cómo aparece? ¿En qué nombre lleva? ¿Cómo? Sí, aparece 3 veces en Hebreos 13. Se menciona 3 veces con un solo nombre. Los traductores, en vez de poner honrados, dignos de honra, pusieron otra palabra: pastores. Búsquenla después si quieren. En la misma palabra. Escuchen las escrituras decir, 1 Timoteo 5:17, los que sirven en enseñar y predicar son dignos de ¿qué? Doble honra. Y tú puedes decir, ¿y quién eres? ¿Y quién sos? ¿Y por qué te tengo que honrar a ti? Porque Dios llama a los pastores varones de honra. No lo digo porque yo soy pastor, lo digo porque es lo que dice la Biblia. Cristo no estimó el ser igual a Dios. Pablo estimó todo como pérdida, todas las cosas de este siglo presente. Pero escuchen ahora, estos no eran pastores. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden el Señor y os amonestan, que los tengáis en mucha honra, en mucho valor, en mucho precio, en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros, los que trabajan.
los que sirven, los que ayudan, los que están ocupados en la obra del Señor, pero no los llamamos pastores, no los llamamos ancianos. Son hermanos ahí en oculto que están trabajando día y noche continuamente. Los tengáis en mucho valor, en mucha estima, en mucha honra. Y no voy a leer estos versículos, porque esto es el antónimo de honra. Y el antónimo de honra, el que más lo sufre es Dios. Menosprecio. Y si alguno no sabe, para su conocimiento, Dios lleva este nombre. Y leo esto para terminar. Acuérdense que cuando Él vino y estuvo entre los hombres, Isaías nos dice que fue varón de dolores, experimentado en quebranto, desechado y menospreciado entre los hombres. Y no lo estimamos. Cristo estuvo entre los hombres con cero honra. Cero honra. Porque acompaña su persona. Escuchen a Isaías 49:7. Así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo suyo, y este es uno de sus nombres, al menospreciado de alma. No hay ser en el universo más deshonrado que Dios, porque no hay ser en el universo más valioso que Él. No hay ser más valioso que Él en el universo. Por ende, cuando tú escoges una hora en Netflix y no una hora en su palabra, o escoges un día gastándolo en tus vanidades y cero para el Señor, y el Señor está pensando, le di toda esa vida para que la gaste en nada, y te di toda esa vida y 70 años la gastó en nada. Nunca valoró un minuto de su vida, de mi vida para con Él. Nunca lo valoró, nunca estimó, nunca puso precio a lo que yo le doy. Es el menospreciado de alma, el abominado de las naciones. Sí, Dios. Dios nos ayude en cuanto a honra. Debes honrarlo a Él, pero no te olvides de honrar a los santos, porque tienes que correr, adelantarte a honrarlos, porque Cristo está en ellos, porque son comprados por precio, porque valen con valor de la sangre de Cristo, tienen un valor inigualable. Si ese es tú, soy yo. No olvides de respetar, estimar, valorar, apreciar la iglesia. Es de Cristo, la compró con su sangre. Vamos a orar. Padre, te agradecemos por esta mañana de resurrección que nos concedes. Bendice tu palabra, bendice a los hermanos. Guía nuestros pensamientos a tu palabra. Te agradecemos por este tiempo. Bendice también nuestro tiempo de comunión. En el nombre de Cristo. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.